Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por conectarse a este nuevo webinar que hemos preparado con mucho cariño por parte de Customers. Soy Diana Mesa, soy la CEO de Customers y estoy muy feliz de abrir nuevamente este espacio donde queremos realmente seguir construyendo comunidad, aprendiendo y siguiendo, fortaleciendo el conocimiento de Customer Success, de lo que hacemos en América Latina, con nuestras realidades, desafíos, con nuestras oportunidades. Hoy vamos a hablar de estrategias para escalar CIES y para eso invité a dos personas con una muy bonita trayectoria, muy distintas, pero muy potentes las dos igualmente. Por un lado nos acompaña Raquel Donskoy, quien lidera Customer Success en Rindegastos, una startup chilena que está creciendo a pasos agigantados y que ha hecho de Customer Success justamente ese eje estratégico. Y por otro lado tenemos a Felipe Amigo, ex head de CS para Doblatam, con una visión muy corporativa, estructurada y con un foco en procesos a gran escala. Así que a los dos, un gracias enorme por haberse sumado hoy a este webinar y darle la bienvenida a todos los que se están sumando a esta hora a través de nuestra plataforma de StreamYard, a través de YouTube, a través de LinkedIn. Gracias. Decirles que al final pues vamos a ir respondiendo todas sus inquietudes o vamos a ir compartiendo también sus comentarios frente a lo que nos compete hoy en el tema de escalar CIES. Así que muchísimas gracias por conectarnos y vamos a comenzar. Gracias Raquel, gracias Felipe por estar con nosotros durante esta mañana. No, a ti Diana, muchas gracias y bueno, feliz de encontrarnos nuevamente. Ahí nuestros caminos siempre se cruzan y un gusto, Felipe, conocernos. También muy agradable esta conversación. Sí, muchas gracias Diana, nuevamente aquí para poder hablar sobre Customer Success, que me encanta, y Raquel también, un gusto conocerte y seguimos conversando. Bueno, vamos a entrar en materia. Aquí el primer gran tema, yo creo que es importante entender esto de escalar, que no es simplemente crecer, ¿cierto? Entonces, Raquel, ¿qué significó para ti escalar si es en un entorno tan ágil y tan cambiante como una startup? ¿Y qué fue lo primero que tuviste que estructurar? Muy buena pregunta, Diana. Bueno, la verdad, un poquito de la trayectoria, les cuento un resumen. Yo ya llevo casi 5 años en Rindegastos. A mí me tocó armar el área de Customer Success. Me invitaron para poder armar, hacer crecer y ver si efectivamente hacía sentido en el organigrama y la estructura que teníamos. Ese primer año que me tocó este desafío un poquito sola, bueno, conjunto con la directora de Customer Experience en ese momento, nos dimos cuenta que no es que era necesario, o sea, era súper necesario, pero empezamos con los datos. Yo cuando llegué teníamos aproximadamente 1.500, 2.000 clientes, que no era menor para nada, y por supuesto no iba a alcanzar a verlos a todos, así que como primera estrategia era la segmentación de cartera. ¿A quiénes tengo que priorizar? ¿A dónde estoy este mar de clientes? ¿Dónde voy primero? Y entender un poco la estrategia completa. Ya después un poquito que tenía estructurada la estrategia, me di cuenta que ya necesitaba más manos urgentemente, así que el segundo y tercer año ya pude contratar a 3 personas más que fueron claves porque construimos en conjunto esa estrategia. Ahí un poquito pude dividir la cartera en high, low y tech touch, tal como dice su nombre, era como el contacto cercano que iba a tener con cada uno de esos segmentos. Y ya ese últimos 2 años que me tocó una migración no menor de la plataforma, ahí tuvimos ese crecimiento exponencial del equipo, que ya pasamos a ser 13 y hoy ya 18 personas, conjunto con el equipo de soporte. Entonces, un poquito la idea, yo empezaría esa parte de escalar, primero organizar datos. Eso es lo más importante. Yo llegué y tenía que entender dónde estaba, cómo estaba distribuido mi MRR, cómo estaban los holdings, y también tenía empresas en muchos países, entonces la parte de datos fue esencial. Y ya después hacer un Customer Journey Map por cada segmento. Ahí es súper importante que no todos los clientes son iguales y tampoco vas a tener las manos para poder tener esa cercanía que uno podría esperar. Así que esa parte de segmentación de cartera y un Customer Journey Map dedicado a cada uno de ellos fue clave. Así un poquito del resumen. Bueno, muy buen resumen por lo demás. Y ahí, Felipe, tú que ya trabajaste en un modelo más en marcha, que de alguna manera estabas en una gran compañía con unas experiencias enormes a nivel global, ¿realmente dónde viste los mayores desafíos al escalar dentro de justamente una organización con un peso de las características de Adobe?
Bueno, al final del todo también es muy similar a lo que mencionó Raquel. O sea, al final igual tienes que entender a los diferentes clientes. Al final vas recopilando datos. Quieres Mm. entender qué está sucediendo, es construir un mapping de alguna forma de los clientes. Y es al final segmentar. Pero una vez que empiezan a crecer, y dependiendo cuántos clientes lleva cada CSM, que eso es como lo vital. Hay equipos de CSMs que tienen 5 o 6 clientes y hay otros que llevan, no sé, 50 hasta 80, 90, 100 o más clientes cada uno. Y por lo tanto, la forma de abordar o llegar a escalar con ellos es, bueno, ¿cómo puedo crear más impacto con los clientes? Te empiezas a hacer otras preguntas y empiezas a identificar no solamente los datos de los clientes, los tipos de clientes, su tamaño, su industria y el tipo de negocio que tienen, sino que también es, bueno, qué actividades puedo producir para justamente crear impacto con esos clientes para escalar bien. Entonces, por ejemplo, tener actividades que son uno a muchos o uno a pocos, ya no es uno a uno cuando empiezas a escalar. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué es lo que puedo crear ese valor para los clientes, incluso para el negocio al cual representas? Puede ser, no sé, el ruta de crecimiento, adopción de soluciones, adopción de estrategias, eh, compartir experiencias. Creo que una de las claves también es justamente compartir experiencias entre clientes de diferentes industrias, de la misma industria. Y así hay diferentes formas de escalar, como mencioné, uno a muchos o uno a pocos se puede hacer tanto online como lo estamos haciendo hoy día con un webinar o podcasting o algo así, sino que también en persona, a través de eventos también. Al final es siempre estar mirando qué es las estrategias que estoy ejecutando y si hace sentido, está creando impacto o tengo que iterar nuevamente. Entonces, hay que asegurar tener los canales adecuados y crear esas experiencias finalmente. Nosotros como CSMs, crear experiencias para los clientes y asegurar que estamos trayendo un impacto. Pero, en fin, mientras más va creciendo, como para terminar mi pensamiento sobre el tema, se hace más difícil porque crear impacto con tantos clientes, a no ser de que son propuestas de valor que realmente pueden impactar y es algo que es común para todos, es lo que uno empieza como a identificar y ver la respuesta, tener ese feedback. Totalmente de acuerdo, ¿no? Perdón, Feli. Ahí un poquito sumando, creo que también el apoyo del producto es fundamental. Ya cuando empiezas a crecer y es imposible, ya hoy día que somos 5.000 clientes, no puedes tener un ejército, así que esa parte de escalabilidad también tiene que ir de la mano con un producto que te acompañe, un poco también con esta cartera Tech, que es la más masiva y que no vas a poder tener a alguien ahí, pero cómo seguir humanizando esa experiencia desde el lado de Customer Success. Y eso lo vamos a tocar en un ratito, el tema de la tecnología y ese toque humano que de alguna manera siempre tiene que prevalecer porque es parte de la esencia de esas conexiones y de ese establecer relaciones en el tiempo. Ahí es súper interesante ver cómo en ambos casos escalar implicó decisiones muy profundas, temas de datos, de segmentación, pero ante todo dentro de ese esquema, finalmente lo último que queremos, el mayor objetivo siempre será servir mejor al cliente y no solo hacerlo más rápido. Entonces ahí es súper importante cómo no lo hacemos solo, no lo hicieron solos, sino que este proceso de escalar implicó de ir de la mano también o el de construir una estrategia en equipo, una estrategia que permee también toda la organización. Ahí la cultura organizacional en torno a Customer Success es clave, porque no es solo, y yo siempre no me voy a cansar de decirlo, siempre hablamos de, ay, qué lindo el cliente es nuestra razón de ser, somos unas empresas centradas en el cliente, pero a la hora de ejecutar, a la hora de tener la estrategia, a la hora de conectar con el cliente, cada área opera como un silo, cada área tiene unas visiones diferentes de cómo tratar y trabajar con el cliente y ahí es donde todo eso que nosotros apelamos de manera decidida y constructiva, pues tiende a romperse y tiende a dejar de ser un valor agregado que se le entrega al cliente para convertirse prácticamente en una pesadilla. Y ahí voy a tocar el tema del talento para escalar. Hablemos de esas personas que hacen posible ese crecimiento. Felipe, ¿qué tipo de perfiles realmente viste que funcionaban mejor en contextos como el tuyo de Enterprise? ¿Más generalistas, más especialistas o un poco de todo? Bueno, como mencioné antes, muchas veces incluso la selección de las personas forman parte de la misma estrategia.
Absolutamente. De hecho, por ejemplo, nosotros empezamos por especialistas y siendo una empresa global, también puedes ver las estrategias que toman diferentes regiones. Y habían otras regiones que también tenían la misma visión más especialista. Y yo diría que en su momento hacía sentido. Como mencionaban recién, por ejemplo, Raquel, mencionabas el hecho de estar cerca del producto. Es un poco lo mismo. Si tienes cercanía del producto, entonces probablemente esa persona ese CSM no necesita ser tan técnico, sino que puede entender más del negocio. Por ejemplo, en nuestro caso, yo tomé otras decisiones que fueron mucho más efectivas para nosotros según la realidad del momento, en ser más generalistas. Y de hecho yo diría que hoy más que nunca con todo lo que es AI, creo que una persona más generalista va a ser mucho más efectiva, porque al final de todo, a pesar de que puedes hablar de tecnología, pero si tienes a las personas técnicas que están cerca tuyo, bien, y pasa mucho también en una empresa como Adobe, pero además de eso, lo que quieren escuchar más los clientes es más sobre, bueno, ¿cómo me vas a ayudar como CSM a mi negocio? Por lo tanto, hay que entender más el negocio, más que la parte más técnico, porque para eso vas a quizás tener otros recursos que muchas veces, dependiendo la empresa corporativa, tienen recursos específicos para hablar del producto, que es algo mucho más técnico. Por lo tanto, el rol del CSM en ese aspecto termina siendo más como un traductor de cómo la tecnología le va a ayudar al cliente y a su negocio para que justamente puedan seguir creciendo o cuáles sean sus KPIs, pero están llegando justamente a esas métricas. Sí, ahí Raquel, en el caso de Raquel, por ejemplo, me gustaría también ver tu posición en tú que armaste el equipo desde cero, que buscaste en esas primeras contrataciones. ¿Qué no puede faltar en esa etapa muy importante de formar la base, donde empieza ese proceso de crecimiento del área de CIES? Sí, ahí Diana, como dices, yo tuve la suerte de poder armar mi equipo desde cero y poder buscar esos perfiles que necesitaba. Y en ese momento, yo creo que buscar un perfil de Customer Success no es nada de fácil, porque por un lado, tienes que tener esta paciencia y esta empatía para de verdad entender el dolor. Por otro lado, tienes que tener y saber datos, cómo manejar y cómo entender cómo estas conexiones. Y por último, tienes que ser un experto en la plataforma y ser como multitasking un poquito de todo, porque Customer Success es el centro de todo. Entonces, te toca saber un poquito de finanzas, de producto, tal como estoy de acuerdo con Felipe, que no es necesario esa especialización o tecnicidad en un inicio, pero sí esa relación interna y externa. Aquí un poco necesitas esta gente que genuinamente le gusta ayudar, porque vas a tener que tener muchísima paciencia, tanto interno como externa, esta gente que de verdad le gusta aprender, que le gusta crear, porque en un inicio uno no puede sola, para nada. Al contrario, tú necesitas un equipo que arme conjunto contigo la estrategia. En mi caso, esos primeros años, yo contraté a cada persona por cartera y cada cartera tenía una estrategia distinta y yo necesitaba que cada uno me ayudase a construir este Customer Journey Map, esta estrategia, esta interacción con estos clientes, y fue fundamental estos perfiles que por un lado tienen esta empatía y esta como corazón de abuelita, decía yo, de que de verdad les gusta ayudar y de verdad les gusta mover. Por otro lado, generar esa confianza con el cliente, más que nada en estas carteras high y mid market, que necesitas que el cliente te crea que estás ahí para ayudarlo, armar esto como partnership estratégico y que no te vean como un software como tal, sino como una herramienta para poder hacer crecer en conjunto esta estrategia. ¿Cómo genero esa confianza para que me abra la posibilidad de entender su negocio y decir, oye, ¿sabes qué? Podemos ir para acá o podemos crecer juntos y hacer como ese win-win. Pero no es fácil para nada, me tomé mucho tiempo, o sea, ese tiempo que por un lado es ágil, pero por otro lado es como que necesito estos perfiles. Hubo un momento que yo me acuerdo que entrevisté más de 20 personas y decía, pero necesitaba esa persona hasta que los encontré, menos mal, hoy creo que todo mi equipo tiene una base, creo que igual el equipo cuando tú te contrates se parece a ti, o sea, dentro de todo hay una conexión. Pero sí, uno de los estudios que leía, como dicen que el mejor Customer Success es como una persona que estudia recursos humanos y que sabe entender perfectamente a las personas, pero otro lado, cómo te manejas con la data y con los insights para que puedas hacer esa mezcla entre lo lógico y lo empático, y ahí tienes como tu
como tu Customer Success como ideal. Así que un poquito siempre estuve buscando, al principio, perfiles como puede ser más generalistas, esta capacidad de crear, de aprender, y este último año ya pude contratar a gente más técnica que esté dentro de mi equipo, que fue cuando armé el equipo de CS Ops, y que fue clave. O sea, el hecho de ya, efectivamente siempre teníamos muy buen contacto con TI, con producto, pero siempre ellos están con sus cosas y que por buena onda nos ayudan, pero igual hay que perseguirlos para que te descarguen los datos, para que te ayuden a crear dashboards. Pero cuando ya pude tener la oportunidad de tener estos perfiles técnicos que se dedicaran 100% a Customer Success, ahí fue cuando escalamos y pudimos tener procesos mucho más automatizados, tener data real, tener insights, poder proyectar, entender mucho mejor, tener gente que esté ahí para ayudarte. Y eso para mí fue clave. Entonces, yo creo que dependiendo en dónde tú estés en la escala es cuando necesitas más especialistas o más generalistas. Pero para mí eso también fue clave. Sí. Y un game changer, la verdad. Y de hecho, solamente para agregar lo que dice Raquel, aquí también pasan muchas cosas. Mientras más crece la empresa, justamente la parte de operaciones también termina siendo mucho más importante. De hecho, hasta incluso uno como líder empiezas a entrar mucho más en la estrategia y la operación, junto con otros que trabajan en eso. Usualmente, por ejemplo, en Adobe o en Oracle, donde estuve, empiezan a hablar mucho más sobre frameworks y procesos que o globalmente o por región tienen que ejecutar, porque es un proceso, un framework que todos los equipos de CS van a ejecutar de la misma forma. Entonces, creo que un poco lo que se pierde, dependiendo en dónde está esa empresa como a nivel cooperativo, es en realidad el nivel de flexibilidad que tienen para hacer modificaciones según su región, industria, etcétera, o quizás según qué tipo de equipos se están ayudando, por ejemplo, área de producto o tener un equipo de operaciones, etcétera, etcétera. Depende de muchas cosas y esa flexibilidad. Y volviendo simplemente al tema del talento, también depende mucho, por ejemplo, hablé harto del generalista, en nuestro caso ayudó mucho porque estamos en un espacio de digital experience. Entonces, en digital experience es al final como una especie de strategic advisor para clientes, para todo su negocio digital experience. Y puede traer a otros recursos, porque así pasa a veces en corporaciones, tienes otros recursos que puedes traer para hablar de temas un poco más específicos. Y además de eso, los mismos CSMs, a pesar de ser generalistas, después tienen ciertos skills que son más fijos en ciertos grupos de soluciones. Y entre ellos se van ayudando entre su experiencia. Entonces, por eso, depende mucho en dónde se encuentra la empresa y los recursos que están disponibles. Es como el ajuste que tienes que hacer a tu estrategia. Sí, y ahí un poquito complementando también, Felipe, las ganas de querer aprender. En este mundo de tecnología, de SaaS, todos los días básicamente va cambiando. Ahora con la IA, todo, hay cambios, o sea, impresionante. Entonces, es como siempre intento generar mi equipo que estén estudiando, que estemos leyendo, que estemos conectados, de que yo les digo, desde el primer día les digo, miren, esta es una estrategia de que puede ser que mañana les diga que vamos a tener que cambiar todo. Pero entendiendo que hay que tener una buena actitud porque puede ser el mejor camino, pero esa como capacidad también de moldearnos, de probar nuevas cosas, de adaptar. Querer adaptarnos, que eso es clave, Felipe. Creo que la colaboratividad en el equipo es fundamental. Yo siempre como intento decir, bueno, si tú tienes que hacer esto en tu proyecto, ¿cómo piensas esta estrategia para que les sirva a más? Como que si esto me sirve solamente para este cliente, no es escalable. Entonces, un poquito poner ese bichito a todos. No importa en qué grado estás, si tú estás haciendo un proyecto, ¿cómo puedo hacer como una plantilla o replicable para que te funcione el equipo? Y esa parte de colaboratividad siempre ha sido clave porque entre todos nos ayudamos. Eso es una de las cosas que más nos ha ayudado a crecer, no solamente a nivel personal, de conocernos, de ayudarnos porque estamos en el mismo equipo y además ya hicimos también una relación de amistad, sino también a nivel empresa. Así que esa colaboratividad es clave para el crecimiento. A mí lo que me parece muy interesante de todo lo que ustedes están mencionando es resaltar varias cositas, como para ir hilando. La primera es ese rol tan importante de liderazgo en esta área que tiene esa combinación de visión estratégica versus esa cercanía operativa. Tengamos en cuenta que nosotros debemos buscar que nuestro equipo, más allá de llevar una cuenta, realmente se convierta en un asesor permanente o en un consultor permanente del cliente para lograr sus propios objetivos
con el producto o servicio que le estamos entregando. Y es muy interesante ver cómo el perfil ideal en Customer Success no es algo fijo, sino que va evolucionando paulatinamente con la empresa, con sus propios objetivos, con sus propias necesidades, con lo que van identificando como equipo de esas necesidades puntualmente del cliente. Entonces, creo que ese perfil ideal que ustedes mencionaban en CS también va cambiando con cada etapa del negocio. Esa energía, esa vitalidad, ese espíritu que así que constructor que debe tener estas personas que hacen parte de nuestro equipo son fundamentales particularmente. Y yo ahí tengo un punto y es que el talento, ¿cierto? Como tal, viene con otro pilar que ustedes mencionaron permanentemente. Y ese otro pilar es justamente muy conectado con el tema de la tecnología, ¿cierto? Y ahí siempre viene como ese gran elemento que al principio cuando comenzamos hablando, lo teníamos muy en frente, y es justamente cuándo automatizar sin perder esa conexión humana. Y ahí, Raquel, ¿cómo manejaron ese equilibrio en Rindegastos puntualmente? Pues muy buen tema, Diana. Creo que sigue siendo un dolor porque, bueno, no es un dolor, pero un desafío. Y creo que la clave es siempre pensar en grande. O sea, yo siempre desde que tuve 1000 clientes estuve pensando cómo voy a manejar esto con 10.000, independientemente con el equipo que tenga. Y tener ese pensamiento siempre de si estoy haciendo esto hoy como siempre pensar en que puedo crecer por 10, es lo que te ayuda a empezar a entender herramientas que te permitan digitalizar procesos y poder seguir con esta estructura un poquito más digital. Una parte también, esa parte, la segmentación es clave, porque hay ciertos clientes que necesitan ese 1 a 1, que necesitan ese customer success que esté constantemente, porque estamos hablando de holdings de 42, 50 sociedades donde necesitas entender el negocio, donde necesitas entender la estrategia y hacer esa conexión para seguir creciendo con ese cliente. Pero tienes esta línea tech, que son los clientes más pequeños en mi caso, donde ellos hoy en día, más allá de que los pueda atender un robot o una persona, necesitan una respuesta rápida y que les funcione. Entonces, un poco es cómo hacer ese toque humanizado, pero ágil, para que puedas atender a esa cartera gigantesca sin perder ese toque humano. Entonces, aparte de trazar bien esos puntos de contacto, estos que hablamos, Moment of Truth, para que tú puedas entender cuáles son esos puntos que tú tienes que prestarle atención, cuáles son estos canales. Por ejemplo, el equipo de soporte aquí es clave para que de verdad nos pueda ayudar a atender con esta rapidez a esta cartera gigantesca, y cómo vamos trabajando en conjunto con el área de onboarding, de success, de support, para poder tener este recorrido del cliente y que se vea como de una sola forma. Entonces, creo que la tecnología es clave para escalar, o sea, 100%. Hoy en día, de las cosas que más nos ayudan, por ejemplo, tenemos unas plataformas que las conectamos a las reuniones, grabamos esas reuniones, sacamos los insights, podemos tomar, como ya la parte de apuntes y de registros, ya no es necesaria, pero es clave para poder seguir funcionando con esa relación. Un CRM ordenado creo que es clave para todos los equipos, desde el lead que entra, desde cómo Sales hace todo ese proceso y se deja todo el registro de información de esa historia del cliente para que cuando le llegue el onboarding o cuando le llegue el Customer Success, sepamos. Porque ¿qué es la mejor de las experiencias cuando tú llegas al cliente y tú ya te sabes el historial? Como, perfecto, ya sé que tuviste este problema o que tuviste este robot o que no sé qué, y ya sabe que tú ya estás preparado. Entonces, no es que llego y como, hola, tengo que entender y tengo que volver a empezar, porque eso genera fricciones. Entonces, un poco este desafío de tecnología, obviamente, es tener esta humanización por el segmento más importante que es necesario, pero por otro lado, este segmento pequeño, no es que les moleste que les conteste un robot, pero que un robot que sea eficiente. Y que lo ideal es que no se pueda notar. Entonces, ahí está toda la parte de cómo vas entrenando a estos chatbots, si es que del área de soporte quieres utilizarlos, o cómo, por ejemplo, desde el producto te comunica, o este onboarding, de que el mismo producto te pueda ayudar a entender la plataforma. Creo que de los grandes desafíos es la capacitación, que los usuarios realmente puedan entender tu producto y que puedan utilizarlo y sacarle mejor provecho, pero muchas veces con las rotaciones dentro de las empresas o con los cambios de los key contacts es muy difícil seguir ese como el contacto. Entonces aquí yo les diría que el trabajo para mí esencial con el equipo de UI UX, que son estas primeras personas que entienden en la necesidad, hacen entrevistas y arman el producto.
un poco los insights de soporte para entender los dolores reales. Y del lado de Customer Success, ahí hacemos como una cápsula de dolores, entendimiento, y que puede ser que solamente cambiando el color de un botón cambie completamente la experiencia. Entonces, un poquito esa parte digital desde soporte, desde cómo tengo herramientas de datos que me ayudan a entender un poquito al cliente, de cómo el producto me acompaña también para yo poder masificar esto, es súper importante y la idea es cómo esto te acompaña, cómo no deshumaniza, pero sí te da una muy buena atención. Y cuando uno aparece, o sea, tampoco la idea aquí, los Customer Success no es que somos necesarios, hay muchas cosas que un robot no te va a poder ayudar o no va a poder entender, hay necesidades de negocios muy distintas, aquí cada cliente tiene una configuración distinta, es un mundo distinto, pero cómo sí te ayuda y cómo me ayuda a mí, a mis tareas operativas, cómo yo puedo empezar a poner todo mi enfoque, mi tiempo en estas tareas estratégicas y no tácticas. Y esa es la parte donde hay la parte de táctica y de las tareas repetitivas es donde nos pueden ayudar un montón. Perfecto, Raquel. Y ahí a mí me gustaría indagar en un punto en particular y ahí, Felipe, me encantaría como desde el punto de vista accionable, ¿cómo se prioriza qué procesos automatizar? Desde tu experiencia, ¿qué podríamos dejarle a quienes nos ven que fuera como puntos elementales, claves para uno poder entender todas estas dinámicas que están pasando con las relaciones con el cliente y que obviamente la tecnología es una base fundamental para poderla desarrollar y que en algún momento y máximo hoy no podemos abarcar a todo el mundo con las mismas fuentes o las mismas maneras, obviamente por eso segmentamos. Entonces, si pudiésemos quedar como una serie de highlights o elementos o tips, ¿cómo priorizaríamos qué procesos realmente o cómo se priorizan y se definen esos procesos que se deben automatizar y qué otros todavía no y que necesitan ese toque humano? Bueno, yo creo que es que depende mucho la cantidad de soluciones que tiene la empresa. Por ejemplo, como muchas empresas SaaS tienen una sola solución. Y como tenés una sola solución, estás adoptando o mejorando esa única solución. En el caso de Adobe y como otras empresas, incluso como Salesforce, tienen muchas soluciones. Entonces tienes equipos de Customer Success o por solución o abarcan muchas soluciones. Por ejemplo, en nuestro caso en Adobe abarcamos muchas soluciones. Por lo tanto, en términos de tecnología, automatizar es súper distinto a cómo lo puede afectar a otros equipos de Customer Success. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso es mucho más sobre, ok, tenemos que abordar muchas soluciones, por lo tanto, hay que siempre enfocar más la estrategia dónde estoy creando más impacto. Entonces, ¿dónde puede ser donde se crea más impacto? Es con quizás adopción. Y la empresa en sí, la corporación, ya tenía también equipos o ciertos servicios adicionales a lo que entregan justamente para ayudar en eso, donde no es directamente Customer Success que está ayudando, pero los ayuda. Por ejemplo, hay formas de crear playbooks automatizados sobre adoptar ciertas soluciones. Y eso es algo que está disponible para los clientes, por lo tanto, crea más valor. Y con el feedback que Customer Success puede entregar de vuelta al producto, etcétera, van mejorando ciertas partes donde hay, como se puede ver hoy día, hay muchos asistentes de inteligencia artificial para poder ejecutar ciertas tareas dentro de las soluciones que están utilizando. Entonces, al final de todo, cuando vuelvo a pensar en nuestro área, por ejemplo, de Customer Success, vas tomando en cuenta, bueno, ¿qué estamos tratando de entregar? Ahí quizás es todo lo que es Customer Experience, es quizás un poco de la cultura, la empatía que todos las tenemos que estar mostrando. Tengo herramientas que me permiten automatizar eso, sí o no. Yo creo que en cierto extent sí, porque por ejemplo hoy día ahora está cada vez más apareciendo más asistentes de inteligencia artificial o chatbots o lo que sea, en donde en realidad se están basando en conocimiento de experiencia que cada uno de los personas que trabajan con clientes están entregando todo ese tipo de información. Por lo tanto, ese como feeling con algunas segmentaciones va a funcionar. En otros, como mencionó Raquel, no lo vas a poder hacer. Y además que dependiendo del tamaño del cliente, hay ciertas cosas que no son
repetibles y que necesitas esa cercanía uno a uno, que sea en persona o en una llamada de videoconferencia, que lo vas a necesitar y que necesiten esa relación humana. Entonces, al final, ¿qué estás utilizando? Estás utilizando herramientas que son más para automatizar la gestión de todo lo que estoy recopilando sobre el cliente. Entonces, hay soluciones globales como Gainsight o, por ejemplo, utilizar soluciones que ayudan para el Journey Orchestration con clientes. Por ejemplo, son tareas repetibles que el CSM tienen que hacer. Yo necesito recopilar información que puede ser un CSM, una persona de renovaciones, puede ser una persona de ventas o X personas, pero todos están alimentando el mismo lugar, como el CRM que mencionaba Raquel, o Gainsight, que tiene mucha más información que simplemente un CRM, porque son cosas que estoy registrando la salud del cliente, las interacciones con el cliente, o estoy enviando mails masivos, o algún tipo de forma que estoy tratando de llegar a un cliente, o estoy armando un dashboards que son para los clientes. Entonces son más bien todas esas tareas repetibles que un CSM necesita hacer. Eso es lo que uno empieza a ver que al final es ayudar a su trabajo para que tenga más tiempo para ser más proactivo finalmente. Ahí, antes de que se me pase, hay un punto súper importante con este tema de la tecnología y la humanización, y es que a diferencia de los aspectos culturales de otras regiones del mundo, Europa, Estados Unidos, que el cliente es mucho más autónomo, que el cliente hace las cosas más solito, los latinoamericanos en particular somos muy de llevarnos con la mano. Entonces nos gusta ese contacto humano, nos gusta eso, que nos hablen con amor, que nos regaloneen de alguna manera permanentemente como clientes. Entonces ahí está el gran desafío que tenemos en América Latina, porque sí, está bien, nosotros priorizamos en la segmentación, identificamos cuáles debemos tener más high touch y cuáles debemos posiblemente generar un contacto mucho más automatizado sin perder obviamente esa sensación de cercanía con el cliente, pero obviamente tenemos nosotros, particularmente en América Latina, nuestras empresas tienen, pese a que sean enterprise o sean startup board globals o no, cuando tenemos presencia en América Latina, cambia radicalmente esa conexión con el ser humano, cambia radicalmente esa cultura del tratamiento y de la conexión con ese cliente y con esa persona que está. Y ahí, con el tema de la tecnología, yo no me puedo ir sin hablar, obviamente, de la IA y el futuro en sí es, ¿cierto? ¿Cómo estamos viendo la tecnología hoy en día con los chatbots y demás? Todo va alineado con la inteligencia artificial. ¿Qué tareas ya están cambiando y que ustedes han visto venir en los próximos 12 meses que van a ser claves y que ustedes dicen, la inteligencia artificial de verdad sí está haciendo una transformación completa en la forma de relacionarse por parte del cliente con nuestro producto o servicio, con nosotros mismos como área de CIES? Bueno, solamente para justamente lo tenía en la mente, que lo estaba hablando. Al final, por nuestro lado, es tener más tiempo para preparar para trabajar con clientes. Porque mientras más datos estás recopilando y lo estás conectando con inteligencia artificial, más vas a entender el cliente o entender las tendencias que hay en la región, en el país o en la industria, etcétera. Entonces, le das más herramientas o más información a los Customer Success Managers para que ellos sean también más efectivos. Conocen más de la industria, conocen más del cliente y pueden entregar más valor finalmente al cliente. Pero además de eso, como ya todo está conectado, por ejemplo, hoy día todo lo que hacemos con Microsoft, que tiene todo conectado entre su CRM, los mails, Teams, etcétera. Toda esa información te ayuda finalmente para preparar Strategic Business Reviews, cualquier tipo de interacción que tienes con el cliente, al tener todo conectado, te da ciertas tendencias, incluso la preparación de documentación. Ahí empiezas a optimizar tu tiempo para luego tener más tiempo, por eso lo quise mencionar al tiro, optimizar tu tiempo para ser más proactivo. Y eso es lo genial, porque tienes mejor información, o sea, información de calidad, tienes más tiempo
y luego puedes ser más proactivo. Raquel, te dejo. No, totalmente alineada con Felipe. O sea, creo que esa parte que estábamos conversando de cómo tener como historial del cliente, si es que lleva contigo 5, 3, un año y que rápidamente puedo entender, porque por ejemplo en nuestro caso tenemos SRM, plataforma interna, tenemos como distintos puntos de contacto, soporte, y cómo rápidamente me puedo hacer como una mirada de este cliente antes de llegar y tener ese tiempo proactivo de preparar esta reunión. Y justamente aquí el equipo de IT nos apoya un montón. Por ejemplo, hace poquito nos desarrollaron un chatbot interno para que ya tenemos contacto directo a la base de datos y ya no necesitamos saber MySQL ni Python. Simplemente yo puedo hacer una pregunta, ya me descarga los datos y es como increíble poder tener esa velocidad que antes yo tenía que ir con el TI para que entender la tabla, que no sé qué, y hacer las conexiones. Entonces, un poquito esta IA te ayuda a conectar. No solamente, por eso es tan importante el orden de los datos, porque si yo hoy no tengo ordenada los datos, de nada me sirve una IA porque me va a dar cualquier cosa. Entonces, por eso, aún así tengas toda la tecnología, si no hay un orden desde el punto uno, y por eso aquí la alineación con la empresa es totalmente necesario, porque desde el primer contacto, desde el SDR, necesito ese orden de datos, después que ventas me ponga toda la información para yo entender que el onboarding, para que este traspaso de información, para no tener que tener una reunión y que me expliquen, sino que simplemente ya con esa información disponible ya pueda entenderlo. Entonces, por eso yo siempre soy ahí que orden, buscar, entender, porque también empezamos a encontrar errores o oportunidades. Entonces, esta IA, tal como dice Felipe, te permite tener ese tiempo de poder ser proactivo y no tener que tomarme una hora para entender qué estaba pasando con ese cliente, que muchas veces antes nos pasaba. O sea, era como que yo casi que les decía, somos detectives porque tengo que empezar a entender de ventas que ya no está y que el ticket de soporte, qué pasó, que este robot, que... Entonces, como que en verdad perdíamos mucho tiempo solamente en entender lo que estaba pasando. Así que esta parte de ahora que podemos tener estas herramientas que te permitan conectar todos los puntos de datos de estos clientes, te permite agilizar. Y no solamente eso, después esos datos y ahora con esta IA, estos modelos predictivos de churn o de crecimiento o oportunidades. O sea, por ejemplo, ahora que puedo empezar a trazar este uso y puedo empezar a meterle mucho más variables que antes con estos modelos estadísticos. Bueno, tenemos un equipo de Data Science que nos ayuda un montón a construir un Customer Health Index que ya ahora no solamente te pone las variables que estábamos utilizando antes, sino que ya hay inteligencia por detrás predictiva que te ayuda a entender aún más lo que podría llegar a pasar con el cliente, no solamente en la vista de churn, que se podría hacer la parte de retención, sino en el punto de vista también de expansión. ¿Con qué clientes tengo oportunidades? ¿Dónde puedo seguir creciendo? Y eso te lo da un poco esa agilidad del día a día, esa parte de automatización de procesos. También creo que ir identificando constantemente qué tarea repetitiva me está tomando más tiempo, cuestionarnos constantemente, ya qué estoy haciendo que de verdad podría automatizar. Entonces, creo que también un poquito caemos en estos días tan agitados de 1.000 millones de cosas, porque Customer Success, esa gente que me dice, ya no sé qué hacer, no, imposible, o sea, siempre hay algo que hacer. O sea, uno se toma el tiempo de descanso mental, porque cosas que hay que hacer, siempre hay algo. Entonces, como ahora tener ese tiempo de pensar y decir dónde puedo optimizar, qué puedo hacer para sentarnos, agarrar un plumón en la pizarra, empezar a dibujar lo que estamos haciendo, identificar ya, aquí tenemos una oportunidad, qué podemos hacer para eficientar este proceso. Y eso la tecnología es lo que te acompaña. Y ojo, solamente para agregar ahí, bien rápido, existen herramientas que le ayudan a acelerar justamente esa preparación. Por ejemplo, Gainsight está implementando muchas cosas de inteligencia artificial, es un software súper reconocido en el mundo de Customer Success. Nos ayuda con todo eso de churn y expansión y identificar todas esas cosas como health, etc. Y tanto como hasta, por eso mencioné Microsoft Copilot, como está integrado en tantas partes tan importantes de que al final, por eso digo, o sea, como mencionaba Raquel, al final te ayuda a preparar muchas cosas, hasta incluso adoptar soluciones. O sea, para una persona que viene recién llegando como CSM, no tenía conocimientos, o sea, ahora hay muchos chatbots internos con inteligencia artificial que vas haciendo preguntas sobre el producto y ya no tenés que ir a buscar una persona de producto, sino que vas al chatbot. Entonces, hay muchas de estas soluciones que cada vez que va avanzando, te permite finalmente optimizar tu tiempo y finalmente tienes más tiempo para ser más efectivo y entregar más valor al cliente.
Sí, yo creo que ahí es súper importante como enfatizar en algo, y es que la gran diferencia aquí frente al escenario que teníamos hace menos de 3 años, donde hablar de inteligencia artificial era un poco más asociado a ciertos temas no tan cotidianos, sino más técnicos. Hoy la gran diferencia está en cómo la usamos para enriquecer esa experiencia del cliente y no para reemplazar la experiencia del cliente. Y ahí lo más transformador de la IA en Customer Success, yo creo que no es lo que automatiza, sino como ustedes dos mencionaban y hacían énfasis, lo que realmente nos revela, lo que nos está ayudando a empujar y a dejar esa mirada como que del cliente solo apartada a la gestión y a mirarlo mucho más desde la inteligencia del negocio, la inteligencia del comportamiento, la inteligencia propia de esa conexión y esa sinergia entre mi producto y lo que yo estoy haciendo desde mi producto o servicio para conectarlo con eso y esas expectativas y esas necesidades puntuales del cliente y anticiparnos puntualmente a ellas. Yo creo que ahí el verdadero valor del CIES no está en acompañar, sino que realmente con la inteligencia artificial lo que vamos a tener es anticipación, influencia y ese accionar con una visión realmente mucho más estratégica, mucho más integral, mucho más holística a partir del negocio. Y no podemos cerrar este punto en particular, y de hecho tenemos una pregunta que vamos a ver si logramos responderla y si no, hacemos énfasis después. Y es justamente el tema de las métricas que importan en este ámbito en particular de CIES. Y ahí quisiera empezar mirando con qué KPIs han priorizado ustedes para tomar decisiones en CIES. Raquel, Felipe. Bueno, empiezo un poquito. Miren, creo que KPIs hay un montón, pero es súper importante tener un foco. O sea, creo que cuando uno elige 4 claves para que no perdamos el foco, que estas son las más importantes, es súper, y que no solamente Customer Success, como unes al negocio un poquito más, pero mi North Star Metric hoy es el NRR, el Net Revenue Retention, que creo que es lo que te permite entender el crecimiento de las empresas al mismo tiempo de un poquito de cómo tengo hoy, cuál fue la expansión, cuál fue la contracción y cuál es mi neto, efectivamente. Si cómo también le hace la oportunidad al Customer Success de que si le fue un cliente o hubo un churn, cómo puedo tener la oportunidad de traer ese MRR por otra parte y seguir manteniendo ese neto total. Entonces, en nuestro caso, nuestras 4 métricas principales, bueno, hoy en día nuestro equipo de Customer Success tiene metas de venta, así que tenemos la meta de upselling, meta de cross-selling, NRR y el NPS a nivel administrador, donde es realmente en donde podemos hacer acciones. Así que esas serían mis 4 metas principales. Como les digo, un momento que empezamos a tener 10, 5, 6, pero realmente era poco gestionable y perdíamos el foco. ¿Dónde nos encontramos? Entonces, primero como start, NRR. Y ya después vamos desglosando y entendiendo, y es lo que nos ha servido un montón al equipo para poder tener el enfoque de crecimiento como tal. Y en tu caso, Felipe, ¿coincides con Raquel? ¿Incluyes alguna que hayas priorizado? Bueno, yo creo que hay una combinación de cosas. Por ejemplo, en cuanto a métricas a nivel de negocio, muy parecido a NRR, es el ARR, que es el Annual Recurring Revenue. Pero también nuestro equipo de CSMs también tiene, no solamente por la retención en base al ARR, sino que también hay una métrica de crecimiento, el growth, por ejemplo, upselling o cross-selling a otras soluciones. Entonces, claro, esas son las 2 métricas principales donde el gran porcentaje es más en la retención del cliente. Entonces, al final, por eso yo diría que hay otros KPIs, porque esos son a nivel de negocio. Los otros KPIs que son más bien para entender qué está pasando en tu base instalada de clientes es, por ejemplo, entender qué está pasando con la salud de los clientes. Entonces tienes un KPI que es para entender la salud, pero entender qué está sucediendo. Por ejemplo, no simplemente saber si es verde, amarillo y rojo, es entender por qué. ¿Cuál es el motivo de por qué siguen en rojo? ¿Es un problema de adopción? Y ahí empieza a capturar otro tipo de tendencias para luego tener otras estrategias. Entonces hay que entender la salud, por eso la salud es tan importante. El time to value, por supuesto. El nivel de adopción. Y yo diría de que el siguiente ya sería como cómo llegas a enganchar con los clientes. Que eso no lo tengo un nombre, porque es algo que estamos como fabricando, que es la idea de que estoy tratando de generar valor.
y estoy tratando de generar valor de diferentes formas, porque quiero entender si es por actividades que se llama Value Realization. Entonces puedo tener varias actividades de Value Realization con clientes, y eso también es un KPI. Entonces por eso yo diría que es entre Health Score, Time to Value, adopción y engagement, y todos esos tienen otras, digamos, métricas de entender qué está sucediendo. Por eso quise mostrar el ejemplo del Health Score, porque no es solamente los colores, es entender qué está pasando. Y luego eso tomas decisiones, lo mismo con la adopción o el time to value o estas actividades de value realization. Está creando impacto, finalmente es entender cada vez más, y por eso también la inteligencia artificial va a ayudar mucho en esos KPIs, porque mientras más datos, como mencionó Raquel, mientras más datos tengo, luego puedo hacer más análisis y por lo tanto puedo trabajar en otras estrategias y empezar a entregar cada vez más valor. Así es, Ahí un hay un poquito perdón, complementando dale, un poquito con Felipe. Ya, por supuesto que el score de salud es totalmente necesario. O sea, creo que es uno de los KPIs que te permiten entender a dónde actuar, y esa es donde viene esa parte de proactividad del Customer Success Manager. Y también un poco el churn. ¿Cómo vamos a nivel de MRR, a nivel de clientes? Estudiar qué está pasando con mis clientes para poder ser proactivo y entender y no volver a repetir los mismos errores. Entonces, aparte también de clasificar el churn, entenderlo, como les comentaba un poco el NPS, no es solamente tener el número, sino también actuar en base a las encuestas, a las cosas que estoy teniendo, a estudiar. Si ya el cliente se está dando el tiempo de escribirme una respuesta, entonces poder tener herramientas que me permitan agrupar estos insights y encontrar estos dolores. Entonces, muy buen punto, Felipe, lo que dices, que no es solamente entender los colores o tener el número ya perfecto, ¿qué significa 58 puntos de NPS? Eso es bueno, eso es malo, a nivel industria, y poder ir haciendo ese doble clic para poder entender. Y volvemos al primer punto, que es importante el orden de los datos, tener una base para poder de verdad poder tomar buenas decisiones a nivel negocio. Ahí hay un punto que me parece clave y fundamental y resaltar. O sea, muchas veces caemos en la necesidad de querer tener muchos datos y medir muchas cosas, que los datos y las mediciones son súper importantes, pero aquí el granito, la gran importancia es identificar cómo conectamos esas métricas con esos objetivos y con esos resultados del negocio. Creo que ahí está la clave para poder tomar decisiones. Muchas veces medimos y medimos y medimos, nos llenamos y nos llenamos de datos, pero finalmente lo importante es que esos datos y esas mediciones realmente sirvan de brújula para tomar decisiones estratégicas en el negocio. Saber qué cambiar, saber qué potenciar, saber qué reestructurar para poder realmente que esos datos sean una brújula, sean verdaderos elementos que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Un punto ahí para terminar este pequeño ítem y ya irnos con las preguntas que tenemos bastantes por parte de los espectadores, es qué indicadores ustedes evitarían en exceso, o sea, mirar en exceso. Ahí, ¿cuáles serían esos indicadores que ustedes dicen, no, esto sí lo miro una vez cada X tiempo, pero no es mi foco fundamental? ¿Cuáles esos par de indicadores que no son como tan relevantes? Y los deje pensando. Raquel, si quieres. Qué difícil. Sí, buena pregunta, la verdad es difícil, es difícil. Creo que si no son importantes, creo que simplemente no los estaría mirando. Creo que tal cual como digo, que el foco de mis indicadores y tal para que no me pase eso de estar con tantas cosas que al final no puedo accionar, me centro y todos los años, a principio de año, planteando los OKRs del área, de la empresa, nos enfocamos. O sea, más que dejar de mirar ciertas cosas, es donde realmente miro y donde realmente presto mi atención. Por eso me quedé cuestionando de cuáles son esas cosas que no miro. Realmente uno intenta un poquito estar en todo, pero... Es que yo creo que aquí hay una mezcla de cosas, porque por ejemplo, incluso nosotros como equipo o organización de Customer Success no hacemos muchos NPS, porque también depende, por ejemplo, en un momento lo hacíamos, pero no era efectivo. Y creo que cada métrica, cuando lo vas viendo el resultado, y dependiendo si hay interacción con el cliente o de alguna forma impacta el negocio de uno, vas a ver si vale la pena o no. O sea, realmente me está contando una historia y por eso también el diseño de qué tipo de preguntas están en el NPS. ¿Cuál es tu expectativa del NPS?
Entonces, por eso, la métrica que sea, si lo tienes diseñado de alguna forma que está trayendo información de impacto para el negocio, va a ser importante y por lo tanto, si no está creando impacto, lo vas a dejar de lado. Puede ser hasta incluso una métrica sobre el rendimiento de los CSMs y el tiempo que están dedicando a reuniones. O sea, un CSM puede estar en 100 reuniones, pero de esos 100 reuniones, ¿cuáles fueron realmente efectivos? ¿Fue parte de un plan o no? Entonces, quizás también estar registrando quizás en ese número de reuniones, ¿será efectivo o no? ¿Será, por ejemplo, quizás, no sé, yo creo que con la inteligencia artificial, nuevamente vuelvo con la inteligencia artificial, porque cuando tienes todo conectado, la inteligencia artificial va a empezar a identificar incluso tendencias de cosas que ni siquiera lo estabas mirando. Eh, y va a ir siempre pensando en qué estás buscando como empresa, qué es lo que quiero entregar. Estoy entregando más valor, estoy buscando más revenue, estoy buscando más upselling o cross-selling. Entonces voy a buscar tendencias que me ayudan a llegar a esos objetivos o cuál sea la visión del equipo de Customer Success. Y además que, por supuesto, quiero asegurar que estoy entregando un excelente Customer Experience. ¿Estamos haciendo check en todo eso? Bien, pero yo creo que la inteligencia artificial va a ayudar mucho a identificar incluso cuáles KPIs son más relevantes o no, y así Bueno, ir mejorando. complementando Vamos con Felipe, para que es entremos, verdad. sí. Hubo un momento en que medíamos la cantidad de reuniones de clientes por cartera para ver cómo íbamos a ir y cuando nos dimos cuenta que realmente la cantidad no es una métrica que realmente nos dé insight. Hay ciertos clientes que les gusta tener una reunión y ya, y sirven perfectos, son independientes, o hay otros clientes que tal como dicen, con todos los días casi o una vez a la semana es necesario. Entonces, que es una métrica que en algún momento estuvimos midiendo cuando nos dimos cuenta que no, ese no es el foco, sino al contrario, miramos experiencia, miramos upselling. Otra métrica que medíamos en su momento eran los casos de éxito. ¿Qué tantos casos de éxito podíamos ir acumulando? Y cuando nos dimos cuenta, ok, sí, es una métrica relevante, pero no es el foco. No es el foco, sí nos ayuda, nos ayuda al equipo de ventas, de marketing, etcétera, pero no es un foco que tenemos que medir desde el Customer Success. Perfecto. Entonces, muy importante, métricas no son universales, tienen sentido si en algún momento, pues en el momento preciso, en el modelo de negocio y obviamente que estén muy conectados con el negocio, que no vivan en esa propia burbuja. Yo les propongo que vamos a empezar con las preguntas que tenemos por parte de quienes nos están viendo y vamos a empezar con la pregunta justamente de Rodrigo Parsons, que dice, hola, un tema que ha sido recurrente para nosotros es respecto a las capacitaciones onboarding. Cuando se empieza a escalar el volumen de clientes y cuando se empieza a escalar y el volumen de clientes es mucho, ¿qué mecanismos se recomiendan para los primeros pasos de los clientes? Considerando que uno, quiero tratar de automatizarlo al máximo, pero por nuestro lado vemos que la relación humana aporta mucho en la retención. Muy buen tema, Rodrigo. Sí. Bueno, un poquito de nuestro lado, aquí la segmentación es clave. O sea, tal como dices, es un gran dolor esa parte de escalabilidad y de onboarding. Creo que en nuestro caso nos ha ayudado mucho tener equipos separados y especializados de onboarding. Aquí va a depender mucho de la necesidad de la plataforma, qué tanto tienes que personalizar, qué tanto tienes que capacitar, qué tanto tienes que configurar por detrás. En el caso de orden de gastos es algo muy personalizado, hay que entender las políticas de gastos, hay que entender los centros de costos, cómo funciona la empresa. Entonces, sí necesitas a una persona dedicada para poder hacer el levantamiento de información. Pero por segmentos tenemos tiempos y contactos muy distintos. Entonces tenemos las empresas que son más de 1,000, 10,000 usuarios que necesitamos a una persona y que ese onboarding va a tardar probablemente 3 a 6 meses. Y tenemos las empresas chiquitas de 1 o 2 usuarios que con una llamada o con una horita de entender un poquito ya puedo configurar y dejar de lado. Pero la parte de segmentación es clave y identificar estos moments of truth que llamaba, cuáles son esos puntos de interacción más relevantes para que tú, cuando ya puedas lanzar a tu cliente y que tu cliente ya esté utilizando, cuándo me comunico con él, qué contenido le voy mandando, cuáles son estos dolores o cuáles son estas necesidades que tú identificaste que a los clientes les cuestan más para acompañarlo con contenido. Y ahí está la parte de tu segmento tech, de que probablemente lo acompañes con... Por ejemplo, en nuestro caso, hacemos webinars abiertos a la semana para que puedan participar y que puedan estar educándose. Hacemos también webinars específicos por país o para que también puedan tener estas como
herramientas tropicalizadas que tenemos para que puedan informarse. Entonces, tener un centro de ayuda también es clave. O sea, tienes que tener el contenido disponible para que cualquier usuario, y ahí lo que dice Diana, en Latinoamérica siempre les gusta estar bien acompañaditos, pero educarlos para que se puedan educar solitos. Pero tienes que tener ese material para que ellos puedan tener disponible esa parte de educación. Perfecto, Raquel, mil gracias. Vamos con Carla Conejeros Felipe, que dice cuál es el real rol de Customer Success en Chile. Al ver las descripciones del cargo, ¿son agentes de servicio al cliente, ejecutivos de experiencia, upselling, capacitaciones o conjunto de todo o interacción con esas áreas? Oye, yo diría que no, ni siquiera en Chile, yo diría en general. El CSM en general es una persona que es como que le gusta establecer relaciones, de ayudar. O sea, la base de todo es que quieren genuinamente ayudar. Entonces, de hecho, en inglés se llama muchas veces Relationship Manager, porque al final estás creando una relación y tienes a veces apoyo de otros lados y puedes tener incluso CSMs que son súper distintos, incluso en Chile, en otros lados. He visto CSMs que son súper técnicos. Entonces, todo el background que se necesita es tener conocimientos de tecnología. Otros son en realidad, necesitan saber más de un cierto segmento. Por ejemplo, si es de marketing o de comercio electrónico, por ejemplo, puede ser que sepan de SEO o que sepan de marketing automation, etcétera. Entonces, yo diría que la raíz de todo es que sean personas que saben mantener buenas relaciones, que sean empáticos, que genuinamente quieren ayudar. Eso es como el core del CSM. Quieren ayudar y les gusta resolver problemas. Luego eso depende de la empresa y los skills que se necesitan. Quiero conectar con esta pregunta perfecta Alejandra López, que dice, y ahí conecta muy bien, ¿cómo aprender a diferenciar qué tareas caen en el equipo de soporte y qué tareas caen en nuestra responsabilidad como Customer Success Manager? Sí. Bueno, un poquito complementando a Felipe con la pregunta de Carla, es eso, también depende un poco la empresa, porque hay equipos que solamente se dedican a upselling, equipos que solamente se dedican a retención, equipos que hacen todo, entonces ahí también va a depender un poco de la necesidad y de la entrevista que tú puedas ir explorando. Y aquí, Alejandra, es una pregunta clave que es súper necesaria definirla dentro del negocio y que el cliente también entienda, que eso creo que es lo más difícil porque hay una línea muy gris en muchas áreas de Customer Success. No somos cobranzas, sí, pero al mismo tiempo tenemos que facturar, no somos soporte, pero al mismo tiempo te queremos ayudar. Entonces, como que esas líneas muy grises es súper importante, pero así como a grandes rasgos, la idea es que nosotros somos tu equipo estratégico. Nosotros nos reunimos contigo para entender tu necesidad, para poder apoyarte y hacemos estas reuniones de preguntas y preguntas y preguntas para entender el dolor y poder apoyarte versus un equipo de soporte que es el equipo más táctico, que responde más rápido, que responde preguntas de usabilidad, que nos ayuda con los bugs. Entonces, como que es súper importante esas líneas muy finas que compartimos. Yo diría que depende mucho de la expectativa. Como mencionó Raquel, depende mucho qué se explicó al cliente y lo que se entiende internamente. Entonces, obviamente que la expectativa es súper clara, súper bien, porque también van a saber, bueno, ¿dónde me ayuda el CSM? Yo diría que, aparte de ser el asesor estratégico, es la persona que te va a traer recursos para solucionar tus problemas. Entonces, hace un poco de todo, pero finalmente esa persona te va a ayudar a buscar los recursos o solucionar, pero no quiere decir que sea justamente la persona específica que lo va a resolver, pero te va a ayudar, por ejemplo, a enganchar a alguien de soporte, pero no es la persona de soporte. Creo que lamentablemente se confunde mucho que el CSM es soporte también, pero no es. Eso. Sí, y también Perdón, pero que de repente uno también cae en poder querer ayudar al cliente y empezar a responder cosas de soporte, como que uno también tiene que autoeducarse porque uno tiene que aprender a derivar, porque si no, uno no puede hacerlo todo. Pero muchas veces hay ciertas cositas que uno diría, ¿sabes qué? Rapidito yo te respondo, aún así sea un tema de soporte, pero hay que entrenarse, si no, ¿sabes qué? Necesito ir derivando para que el cliente también entienda, porque si no, vas a hacer soporte. Entonces es súper importante delimitar esas tareas entre equipos y que somos un equipo como tal. Al final el cliente nos tiene, aún así yo soy tu Customer Success y está soporte, ¿cómo comunicamos lo mismo para que después te acusan? Como, no, es que soporte no me gusta, ayúdame por favor, tú eres más rápido, no sé qué. Entonces, ¿cómo hacemos esa como comunicación entre equipos para que el cliente vea que lo estamos ayudando finalmente? Y hay distintas rapideces y estrategias. Es muy importante tener precisión. Soporte es reactivo
y apagan los incendios puntuales, pero nosotros en CIES somos la proactividad, somos los visionarios, somos los que estamos ahí para ir adelante, no apagando incendios puntuales, que en ocasiones toca, claro, a todos nos toca, y es un trabajo en equipo, pero tener muy claro esa acción, ese tema de reacción y proactividad, o ser reactivo y proactivo, que cambia radicalmente la visión de la situación. Y aquí, importante este punto, tenemos varias preguntas, tratemos de responderlas, que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero este punto de Luis Eduardo Tabata, que dice: ¿cuál es el mayor mito sobre escalar Customer Success que han tenido que desmontar en sus empresas y cómo afectó eso su enfoque hacia adelante? ¿El mayor mito? Mito. Mira, buena pregunta. Interesante el cómo cuestionar el tema del mito. A ver. Dale. Me hace un poco de ruido el mito sobre escalar. Yo creo que más que nada es que si no existe una claridad del rol, cuando ya explicas o das esa claridad y empiezas a escalar, y no era en realidad el rol del CSM, ahí tienes un problema grave y se hace muy difícil después cambiar el rol, porque ya se explicó algo y se escaló de esa misma forma. Entonces, creo yo de que para mí, mientras que esté bien definido el rol, no debería haber un problema al escalar. Entonces, por lo tanto, no necesitas desmontar. Nada, yo creo que va con la claridad, tanto como si la persona CSM está ahí para resolver, para vender o para hacer soporte. Mira que hay muchas veces terminamos ahí, pero es porque quedó esa mala claridad en frente a los clientes. Sí, yo también hay más que mitos esa parte, como les decía, delimitar esas zonas grises tanto en equipo interno, porque también, en verdad, muchas veces nos toca mucho trabajar de lado de producto para entender y desarrollar producto, nos toca mucho de la mano trabajar con finanzas, pero nosotros no somos cobranzas, porque siempre, si yo le llamo al cliente para cobrarme, después cuando quiera ayudarlo no me va a responder. Entonces, como que más que mitos es cómo delimitas lo que dice Felipe, cómo tú delimitas bien qué haces tú en la empresa, cómo tú colaboras, pero cómo tú delimitas tus acciones para poder escalar. Y de hecho los rules of engagement, lo que tú mencionas, Raquel, es súper importante, porque al final internamente si se sabe, ventas tú cubres esto, perfecto, soporte tú esto, producto tú esto, yo sí hacen esto, entonces todos tienen la película clara. Mientras que eso está todo claro, good. Exacto. Perfecto. Último hito, y ya terminamos con eso, bueno, y quizás uno más, y ya un minutito más. Uno de los desafíos grandes que estamos teniendo es la globalización y estandarización de los servicios. Hablaste sobre la automatización de procesos, me gustaría que comentaran cómo automatizar procesos sin perder la generación de valor. Actualmente estoy trabajando flujos con IA de soporte apuntando al self-service, pero tengo dudas sobre cómo afecte mi matriz de salud y la generación de valor. Buena pregunta, Javier. También creo que en este tema de IA es súper importante esta self-service, darse el tiempo de educar a este chat, darse el tiempo de probar y de entender cómo son estas respuestas y poder entender esta parte de cómo comunico o cómo le doy a esta inteligencia artificial esta misma comunicación que quiero mantener a nivel empresa. Y ir probando y que si efectivamente pueda identificar rápido que si no lo puede resolver hay una derivación para que esta persona de self-service no sienta estas fricciones de tiempo, de que realmente podamos solucionar el problema de manera eficiente. Entonces, creo que hay que probar mucho, hay que varios equipos interactuar, entender, ayudarnos entre todos para poder tener un muy buen chat que nos permita poder hacer este self-service y, como te digo, dedicarle tiempo a crear ese contenido, a tener como este centro de ayuda bien implementado, tener distintos tipos también de canales. Tenemos muchos perfiles que les gusta leer o les gusta ver videos o les gusta ver videos sin sonido, entonces tener subtítulos, como que creo que esta parte de estandarización y automatización de procesos viene como entender un poco tu cliente y tener como este panorama global para poder acompañarlo. Sí, yo creo que ahí hay una mezcla de cosas, porque a veces veo que se mezcla lo que es la automatización y lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que la mayoría de las cosas es automatización. Lo que está pasando más hoy día es la automatización. Ahí vas a optimizar tiempo.
y por lo tanto vas a tener más tiempo para entregar más valor y entregar información de que sea de más valor. Entonces, tienes que asegurar de lo que vas a automatizar justamente te va a entregar ese tipo de información y por lo tanto lo necesitas tener definido. Cuando empiezas a hablar de inteligencia artificial y empiezas a entrenar, que es un poco lo que mencionó Raquel, no es llegar y lanzar la inteligencia artificial para que empiece a contestar preguntas, porque tienes que entrenarlo y va a depender qué tipo de información ya le entregué a la inteligencia artificial para que pueda entrenar y entender, por ejemplo, cosas del producto, experiencias con clientes, está recopilando datos de tickets con soporte. Entonces, dependiendo qué tanta información tiene la inteligencia artificial, va a ser lo efectivo y el valor que va a entregar a clientes. Pero por eso, ahí es una conversación como súper distinta de cómo preparar y entrenar esa inteligencia artificial. Bueno, y ya la última y no va más, ¿cómo medimos precisamente ese time to value y la adopción? Eso es todo el mundo. Y depende de cada compañía, por cierto. Uf, qué difícil la pregunta, porque la adopción, o sea, ¿cómo se mide? Bueno, por supuesto, tienes que identificar qué se necesita como buenas prácticas adoptar una solución, la solución que sea. Y además, cómo está eso generando valor para ese tipo de negocio, tanto del cliente y su propio mercado. Entonces hay como varios como temas que hay que ver ahí de cómo se llega a medir. ¿Y por qué mencioné que esto es difícil? Porque siempre se está reevaluando el valor y la adopción. Porque el time to value lo van a ver en un punto de su vida como cliente, en su lifetime cycle, ¿cierto? Entonces va a haber una ruta y esa ruta va a ir cambiando a través del tiempo y la adopción es lo mismo. Vas a tener personas que van a estar ahí, lo adoptaron y súper buena medición, tienen 10 de 10, pero después hicieron un cambio de personal, algunos se fueron y eso cayó a 2. Entonces va fluctuando y lo vas como midiendo, pero nada. Dale, Sí, dale, yo también Raquel. creo que, bueno, Rodrigo también, tal como dice Felipe, creo que también cambia mucho a nivel negocio, a nivel producto. Por ejemplo, uno intenta como qué es lo que tiene que hacer este usuario para yo de verdad entender si realmente entendía mi plataforma o no. Por ejemplo, en mi caso, tengo distintos perfiles de usuario que yo pretendo que hagan cada uno distintas cosas y veo si efectivamente, por ejemplo, en mi caso, el perfil rendidor, cuando ya crea y envía un informe, ya, perfecto, hizo lo primero que tenía que hacer y logró esa adopción y entendimiento del producto. El aprobador tiene que hacer distintas cosas y meterse a distintos módulos y el administrador ni hablar, pero tal como dice Felipe, la rotación existe. Entonces, muchas veces tienes que estar constantemente haciendo esa parte de adopción para que realmente puedan entender tu plataforma, pero aquí va a depender mucho del producto, de lo que tú esperas Sí. con ese cliente, de qué tanto lo puedes acompañar. Hasta incluso cuál es el valor, porque el time to value para el gerente general puede ser 1 versus lo que son los usuarios. Entonces, por eso tienen diferentes sabores y el valor puede cambiar en el tiempo. Lo que fue valor hoy día, excelente. Time to value, quizás fueran lo que definieron al principio del proyecto, pero pasa un año más, 2 años más, ellos tienen otras necesidades y por lo tanto ya tienen que cambiar las métricas o tienen que cambiar su estrategia para ya volver a ver valor en el producto. Exacto. Y también, tal como dice Felipe, cuánto, o sea, es muy distinto cómo trata un cliente que lleva 3 meses conmigo a que lleva 5 años conmigo. La adopción y también el producto sigue sacando nuevas herramientas, el producto va cambiando constantemente. Entonces, como que hay una adopción constante aquí. La verdad, como que no hay como una solución, sino, tal como dice Felipe, ir redefiniendo, pero teniendo súper claro esos dolores de esos clientes y volvemos, la data te ayuda un montón a poder entender estas cosas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo creo que hasta aquí, gracias a todos los que se conectaron, gracias a quienes hicieron sus preguntas supremamente valiosas, porque esto nos enriquece y nos hace crecer y nos hace seguir reflexionando sobre nuestra labor en las distintas compañías en América Latina. Felipe, Raquel, mil gracias por su generosidad y por compartir no solo esas estrategias, sino también esas experiencias reales desde su propio ámbito, desde sus propias realidades, tanto en Adobe como en RIT de Gastos. Estoy segura que todos nos llevamos ideas muy accionables y sobre todo
una mirada más completa sobre cómo escalar en los distintos contextos, las áreas de Customer Success. Desde Customer seguimos generando espacios para compartir conocimiento, crear comunidad, pero sobre todo para potenciar el rol de Customer Success en América Latina. Si quieren llevar esos aprendizajes a superación o conectar con verdaderos líderes como ustedes, pues nos encanta siempre tener estos espacios para seguir la conversación. Gracias a todos por estar acá. Feliz día, feliz fin de semana y un gracias enorme, Raquel y Felipe, por todo. A todos, feliz día. Chao y gracias. Muchas gracias, Diana. Gracias, Raquel. Gracias por Nos vemos. la invitación. Nos vemos. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao.